ahí hay otro cuidado que hay que tener, que el relleno tiene que ser controlado de manera de que no sea con bolones o piedras muy grandes que vayan a producir Eh, fuerza concentrada en puntos determinados. sí, sí, todo eso en general está normado. De hecho, los hoyos que uno hace como con un rango de 10 centímetros hacia afuera, o sea, uno para que calce bien esto, y después el relleno está todo eso normado. Y acá están los resultados que me dieron la otra vez que coticé estas cosas. ¿Y Aquí cuánto yo no era la había. cotización? Es que esta la hice como, fue una adjudicación mala que hice, y Ya. estos eran los resultados que me dieron en el correo, lo que salía cada una de las partes. Los cuerpos de 60 centímetros de diámetro costaban 27 lucas, los cuerpos de Disculpa, un metro, Felipe, ¿estás compartiendo eso o no? creo que no. 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 A ver, ahora sí, aquí está. Acá está. Esos eran más o menos los precios que me dieron. Ayer me basé en el catálogo, que supongo que está mal, pero estos eran más o menos los precios que me dieron cuando hice una Claro, cotización en febrero. es que puede ser la unidad que esté mala a lo mejor no eran pesos, era, no sé, otra unidad, UF, pero tampoco puede ser UF porque sería mucho. Sí, no puede salir el precio de dos casas. Bueno, pero en todo caso, en estos ejemplos vamos aprendiendo a pesar de que nosotros vamos a mostrar bueno, prefabricados más grandes en general y estructurales que forman parte de edificios, como veíamos antes, o de otro tipo de estructura como puentes, eh, también son prefabricados y los problemas de diseño, de construcción son similares, digamos. O sea, por ejemplo, el peso es muy importante porque de eso va a depender el tipo de equipo, tanto para el movimiento en la fábrica como en el transporte y el montaje en obra. Claro, En el sí. caso de Syntac, lo mismo. Ahora, en ambos casos hay una conexión a una red existente, como decía Eduardo Jerez, el baño químico, o sea, perdón, el baño prefabricado tiene que conectarse a las tuberías del edificio. Entonces, eso es interesante saber cómo lo hacen. En este caso, la cámara es más bien la chimenea para acceder a la planta de alcantarillado que, como bien decía Nicolás, perdón, no, Felipe, tiene que estar siguiendo los niveles del colector. Por lo tanto, por ese motivo es muy difícil que esa parte en este caso sea prefabricada, porque el radier tiene que ser hecho de acuerdo a las pendientes a lo que corresponde, si es una curva o es una cámara de continuidad, etcétera, digamos. Claro. Acá más o Entonces, menos, lo que tenemos que aprender es que siempre la estructura, lo que estamos prefabricando, tiene relación con un proyecto más grande, por decirlo así. Es una sí. parte de aquí. ¿Mm? Sí, los radieres son como algo así, cuando lo hacen, son algo como esto. Mm. Así porque los radieres, o sea, en realidad recto casi nunca hay porque generalmente las cámaras de inspección se ponen cuando hay válvulas y las válvulas no se ponen mucho cuando hay cosas rectas. Se Sí, ponen lo que ahí. pasa es que de acuerdo a la reglamentación de las instalaciones sanitarias, tiene que haber cámaras cada ciertas distancias. No puede ser demasiado grande la distancia
porque hay que inspeccionar, se pueden producir atascos que hay que corregir, entonces hay una Claro. distancia máxima para las cámaras en colectores. No sé cuánto es, pero puede ser 100 metros, por ejemplo. Cada 100 metros, aunque sea un tramo recto, cada 100 metros tienes que tener una cámara. Sí, Y obviamente donde hay singularidades, como la curva, una salida en T o parecido a una T, etcétera, o a una Y, como tienes ahí, esos son situaciones especiales, digamos, del proyecto. claro. Ya, oye, sigamos a otro alumno que traiga. Ya, un par de comentarios rápidos. Está bien la presentación. Si lo único que quizás cuando mencionan las piezas hubiese sido bueno que la imagen la pusiera en paralelo con eso, para uno imaginarse las piezas rápidamente. Y lo otro que si tenía unos videos de cómo se rompen estos, siempre es interesante saber cómo se rompen las cosas. Sí. Ah, ya. Porque de repente, cuando uno calcula y pone la armadura, por dónde se va a romper es donde uno debería poner especial atención en el tipo de refuerzo. Entonces, si uno sabe cómo se rompen las cosas, sabe dónde poner un ojo, ¿ya? Eso nomás. Gracias por la presentación, Felipe. Ya, gracias a ustedes. ¿Algún otro voluntario? Me gustaría seguir a mí. Ya, Hugo. Ya, perfecto. ¿Se ve bien ahí Todavía la no estás presentación? compartiendo. Todavía no estás compartiendo. Oh, disculpen, no, primera vez que hago esto. Mm. Mm, Pero ¿sabes dónde tienes que ir? Abajo, en el botón verde central que dice Share Screen. Ahí sí. ¿Sí? Sí, ¿Se ahí ve la sí. presentación ahora? Sí. Ah, ok. Perfecto. ¿Se ve bien? ¿Se ve la Sí, presentación? Ok. Bueno, buenos días, compañeros y profesores. Voy a presentar sobre el edificio Subestación Eléctrica Codelco Andina, que es una estructura prefabricada que se encuentra en la región de Valparaíso, en el sector cordillerano, a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Tiene una superficie de 1.500 metros cuadrados. Se utilizaron elementos prefabricados provistos por la empresa Prefabricados Andinos S.A. o Preansa, y la duración total del proyecto fue de 6 meses. El proyecto sirve más que nada para albergar equipos eléctricos y funcionamiento de la mina, y por las condiciones climáticas del lugar no es posible o es muy complicado ejecutar la obra con hormigón in situ. Por eso el uso de prefabricados es ideal para reducir costos y tiempos del proyecto. En el diseño estructural se consideran cargas de nieve por avalanchas, incluye una pequeña pendiente para que la velocidad de la nieve para que la nieve pueda pasar con velocidad por encima del techo, y las derivas admisibles de entrepiso por carga sísmica deben ser menores al 1 por 1000, que es la mitad del 2 por 1000 que establece la norma sísmica. La estructura cuenta con 3 niveles y un subterráneo. Bueno, los elementos utilizados son losas alveolares, pilares de hasta 23 metros de largo y 80 toneladas de peso, que es el elemento límite para el cual se hizo el estudio de logística, paneles exteriores con aislación sísmica, perdón, con aislación térmica, que contienen 10 centímetros de poliestireno en el interior, vigas armadas y pretensadas, y el 90% de los productos que se utilizaron acá son de catálogo de Prianza. Solamente el pilar de 23 metros fue fabricado para el proyecto. Las conexiones utilizadas entre los elementos fueron rotuladas, se configuraron diafragmas rígidos y los pilares se conectaron a muros sísmicos a través de este tipo de conexiones, y la fundación de los pilares se hizo en cáliz. El tiempo de fabricación de los elementos en la fábrica fue de 1.5 meses, reduciendo bastante los tiempos de fabricación respecto a los métodos de construcción tradicionales. Bueno, para el montaje
montaje se utilizó un camión de 400 caballos de fuerza de potencia y un equipo direccional posterior, principalmente para movilizar los pilares de 23 metros, que eran bastante grandes. Se utilizaron una grúa de 400 toneladas, una grúa de 90 toneladas y un elevador. En obra hubieron 10 personas para todo el montaje, y solo 4 estaban directamente en las actividades de montaje. El resto eran supervisores, jefes de terreno, etc. El montaje se realizó en 2.5 meses. La diferencia de tiempo que queda con los 6 meses se debe a estudios de prefactibilidad y... disculpen. Y al estudio de logística. Bueno, las ventajas del sistema es que se utilizó muy poco personal, como vieron, eran solo 10 personas y 4 directamente. Los rendimientos de montaje son superiores a la construcción in situ tradicional. El tiempo se redujo sustancialmente, logrando levantar una subestación eléctrica en tan solo 6 meses. La construcción con prefabricados permite colocar con facilidad aislantes sísmicos, porque, bueno, en la fundación tipo cáliz se puede colocar un aislante sísmico y sobre eso los pilares, que es de 23 metros. Y las condiciones de fabricación de los elementos prefabricados son controladas, entonces se pueden obtener resistencias similares a las de diseño y elementos con geometrías acorde a lo que se tenía previsto. Bueno, y las tecnologías que se utilizan son mucho más económicas. En el caso de que se hubiera querido realizar in situ la obra, se hubieran requerido tecnologías para mantener la temperatura del hormigón para que pudiera fraguar, porque en el sector cordillerano no se alcanzaría la temperatura de inicio de fraguado. Y esas son las referencias, fueron principalmente revistas de la Cámara Chilena de la Construcción. Y, bueno, respecto a las fundaciones tipo cáliz, estuve buscando y esa fue la información que pude encontrar. Se ve estos son bloques prefabricados también, y en ese espacio que se ve entre el pilar y la cimentación en cáliz, perdón, se colocan los aislantes sísmicos. Eso sería todo. Oye, Hugo, ¿y no pudiste conseguir fotografías mejores, o sea, que más detalladas del montaje o de la obra? No, lamentablemente no, la información era muy acotada. Como le decía, Pero, eran solamente sí, porque artículos de revistas. de información yo había visto algunas referencias de este proyecto, pero sería bueno tener mejores fotografías para poder apreciar el tamaño, porque como se ve tan chiquitito todo. Ahora, sería interesante que tú avanzaras un poco en las piezas que se han utilizado acá. O sea, hablaste de las losas alveolares, de las vigas, que son de catálogo. Esos elementos de catálogo, ¿podrías verlos en el catálogo de Preansa para avanzar un poco en el tipo de elemento? ¿Ah? Busqué información en Preansa y no pude encontrar, voy a revisar. Pero yo entiendo que está el catálogo de piezas en Preansa, ¿no, Eduardo? Debería haber, lo que pasa es que estoy tratando de buscar una presentación que yo creo que tengo de este mismo proyecto, que yo lo vi en algún seminario de prefabricado, por si tenía ¿Ya? mejores fotos, pero no lo encuentro ahora. Sí, Lo cómo veo. no. Pero el catálogo de Preansa debería estar, ¿no? Porque nosotros lo hemos usado. Yo he estado en el sistema antiguo que usado el catálogo en papel, Claro, pero tiene el catálogo en... aquí está el catálogo, disculpa, sí, de edificación. claro, ahí se ven los tipos de vigas.
Ahí se ven las secciones de las vigas, Sí. en este. Y debería haber una tabla después de secciones versus capacidad de momento o de carga, de luces y carga. Porque habitualmente en esta, para ahí un poquito porque ahí se ve la colocación de las losas. Ahí a la izquierda arriba se ve una losa alveolar que llaman, o losa hueca, o losa con huecos, que es una losa que no es sólida, sino que es con huecos longitudinales y que es muy, muy práctica de fabricar porque se hace con un molde que avanza, en un molde que va colocando el hormigón y va avanzando. Es como un sistema continuo que le llaman de extrusión, pero es al revés que la extrusión, ¿no? Porque en la extrusión le llaman a los procesos donde se inyecta por una boquilla, por ejemplo, como en el caso de los plásticos, ¿no? Entonces, si la boquilla tiene una forma de un tubo, sale como un tubo. Aquí es al revés, es el molde el que avanza sobre rieles y va dejando atrás la losa con hueco. Estas losas son pretensadas, de manera que la armadura se coloca antes. Es bien interesante el proceso porque es muy, muy práctico, muy rápido y por lo tanto muy económico. Es el sistema de losa que más se usa en general, este sistema de losas huecas, porque tiene, dependiendo de la altura de la losa, del espesor o altura, se puede llegar hasta 12, hasta 15 metros, digamos, con una altura ya de 30, 40 centímetros. En este caso no sé qué altura tendría, digamos. Sería Sí, interesante. de 30 centímetros, que lo pasé 30, muy rápido. claro, Sí. 30 porque es para cargas de nieve. No deben ser luces tan grandes. Ahora, ustedes ven aquí en todos los casos hemos visto que la cualidad del prefabricado que se ha utilizado es la rapidez, la velocidad de construcción y la economía de obra, la productividad, ¿no es cierto? Entonces, en todos los casos que hemos visto, lo del baño químico, no baño químico, no, del baño prefabricado Sintac, el de las cámaras, el denominador común es velocidad de construcción y productividad, economía. Entonces, esa es la ventaja de utilizar prefabricados. Ustedes ven distintos materiales. Aquí hemos visto acero en el caso de Sintac, hormigón. Nosotros nos vamos a dedicar esencialmente al hormigón, pero el concepto es similar con otros materiales, digamos. Producir en un lugar donde se puede producir en forma práctica, cómoda y con gran rendimiento, después transportar a obra y montar muy rápido. El problema que sigue en el prefabricado son las conexiones, es decir, cómo yo conecto las piezas de manera de que esta estructura que fue hecha por piezas, por partes, sea en solicitaciones, tanto las solicitaciones estáticas como dinámicas, eventuales, como puede ser cargas de nieve, cargas de viento, cargas de sismo y cargas accidentales, por ejemplo, en estos casos de industriales que un camión, por ejemplo, un vehículo choque la estructura y no la derrumbe, ¿no? Entonces, tenemos que la situación que sigue es cómo se conectan las piezas.
de manera de que tengamos seguridad, especialmente en estos casos estructurales, en este último que hemos visto. Veamos, sería bueno entonces, Hugo, que avances un poco en las piezas estándar, porque yo creo que si alguno de ustedes ya entró en algo interesante, como este caso, el de Grau es un poco distinto porque es un prefabricado que es más bien, es estructural, pero estamos en el límite, de manera de que podamos seguir trabajando con estos proyectos y avanzando y nos sirvan de ejemplo. Hugo, nosotros te podemos aportar algún material, digamos, para poder continuar avanzando. Como te digo, deja buscar porque esta presentación la hicieron en la Feria de la Construcción de hace un par de años y tenían buenas fotos y explicaron bien el montaje. Deja buscar si está por ahí en internet esa presentación. Ok. Y busca tú por tu lado también. Voy a... esto. Entonces, continuamos con otro alumno. Sí, yo creo, porque nos queda el tiempo como para uno más. ¿Hay algún voluntario? ¿Yo? Ya. ¿Quién fue? ¿Gustavo? Sí, Gustavo. Comparte tu pantalla. ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Sí. Ya. No, parece que no se ve. Sí, yo estoy viendo. Elementos prefabricados, línea 3. Ah, ya. Un momento, por favor. Ya, ahí se ve, ¿o no? Sí. Ya. Sí. Ya, buenos días. Yo escogí investigar un poco sobre los elementos prefabricados que se ocuparon en la construcción de la línea 3 del Metro de Santiago. A modo general, algunas ventajas que tiene usar elementos prefabricados son mejorar la calidad de las terminaciones de las piezas, certeza en los tiempos de ejecución, menor impacto en el ambiente externo de la obra, se requiere menor personal también, y poder facilitar la construcción en zonas geográficas que son adversas, ríos, también precordillera, etc. Las soluciones que se usaron en la construcción de la línea 3 fueron vigas interiores, vigas de cubierta, los muros de contención, losas escaleras y muros de estaciones. Los muros de estaciones en una primera instancia no estaban considerados ser los de hormigón prefabricado, pero debido a que no se estaban alcanzando las terminaciones que exigía el arquitecto, se decidió finalmente por usar hormigón prefabricado. ¿Hay algunas imágenes de dónde se instalaron las vigas interiores? Y dos imágenes de cómo fue el proceso de instalación de los muros de interiores de las estaciones. Los beneficios que se tuvieron en estas dos áreas del proyecto fue, en el caso de las vigas interiores, la eficiencia, alcanzando cubrir una superficie de 600 metros cuadrados en un día, que en condiciones con hormigón trabajado en obra se hubiese demorado alrededor de 7 días. Y la calidad que se requería en las terminaciones de los muros de las estaciones al tratarse de un hormigón con valor arquitectónico. Y ahí está el link de las páginas que usé de referencia. Eso. Gustavo, ¿qué tipo de losa usaron acá?
esas losas, porque da la impresión que fueran losas del tipo... Estas son el- vigas. Se nombraron en ¿ah? la presentación como vigas, con un ala larga. Ya, cómo no. Bueno, porque en un principio cuando las vi pensé que eran losas alveolares, pero ahora que dice eso, me fijo que se ve un poco en el centro la viga y que arriba tiene como unos conectores, una superficie bien rugosa, como para que se haga la sobrelosa en sitio. Sí. Bueno, y también llama la atención Sí. de que pueden lograr la forma curva de esta estación. Sí. Sí. Oye, Gustavo, ¿sabes que este sistema de losa o viga T, digamos, con un nervio central y alas, de manera que las alas se topan, ¿no? Y no hay molde. Y después se coloca una sobrecapa de losa estructural que forma parte de la sección inicial, digamos, que forma lo que se llama una sección compuesta. O sea, la primera, el prefabricado ese que se ve montando, que es T, se completa después con una losa superior que queda unida a esa capa o losa inferior, formando una sección homogénea única. Se pone armadura encima, que ahí si tú te fijas, aquí no se ven las armaduras que se colocan después, pero sobre los muros o vigas de apoyo, ahí en el lado izquierdo, por ejemplo, se ve cómo se ponen las losas y quedan enfrentadas a losas que están en el paño que tiene la curva y falta el montaje de abajo. Entonces, después se hormigona todo eso arriba, pero con armadura que se conecta con la de las vigas y se conecta con la losa, sea con armadura o sea por adherencia y roce, y forma toda una capa de hormigón que se conecta y forma lo que se llama una sección compuesta. No sé si me explico lo que estamos hablando, Gustavo. Sí, creo entender a lo que se refiere. Sí, o sea, la estructura se completa arriba porque la estructura finalmente no es lo que se está montando, sino que se completa con un hormigón en sitio, que puede ser una capa de 10 o 15 centímetros en este caso, no lo sé, depende del uso. En el caso de edificio, esa sobrecapa puede ser, ahí está muy, muy bien, ¿te Ahí fijas? compartí una imagen. No es Claro, exactamente lo mismo, pero esta es la base. no es exactamente lo mismo, pero es la idea de que a través de la capa superior, esa que llamamos sobrelosa o losa colaborante, se forma una sección nueva, que es una sección completa que se llama sección compuesta, a diferencia de los elementos que se han colocado antes, que se les llama sección simple o prefabricada, y sección compuesta, que es con la losa con el hormigón que se coloca después y forma la estructura definitiva. Entonces, como digo, se coloca armadura y es necesario lograr de que no exista un desplazamiento de la losa colaborante o sobre losa respecto del prefabricado, porque si se produjera un desplazamiento, ustedes se imaginan, es como que yo pongo un tablón de madera y pongo otro encima, y
piso arriba, pensando de que los dos tablones van a ser un conjunto. Esos dos tablones no van a ser un conjunto. ¿Por qué? Porque uno, el superior, va a deslizar respecto del tablón inferior. ¿Cómo se logra de que la sección sea la suma de los dos tablones entonces? Tenemos que poner clavos entre medio, entre el tablón superior y el inferior, de manera de evitar que se produzca desplazamiento entre los dos, desplazamiento horizontal en la unión en donde se apoya uno en el otro. Esos clavos impiden el desplazamiento. Ahora, en el caso del hormigón, hay dos factores que se usan. Uno que es la adherencia y roce entre la capa nueva de hormigón y la capa de prefabricado, pero esa adherencia o roce tiene una capacidad más pequeña de tomar carga horizontal o corte horizontal. Entonces, cuando se quiere garantizar que las dos superficies no se muevan y las estructuras se comporten en conjunto, se colocan lo que llamamos conectores entre uno y otro, que en el caso de las losas huecas como esta es más difícil, porque ¿cómo instalamos los conectores? Si no podemos poner conectores por la fabricación, entonces los conectores se ponen en la unión entre losas o se hacen, hay distintos procedimientos, o se hacen algunas entalladuras o pequeñas demoliciones entre las losas, de manera de producir unos tarugos o que el hormigón tranque a ambas secciones. Bueno, entonces yo creo que en cada uno de los trabajos quedan como temas que se pueden continuar, que en el tuyo, Gustavo, sería el caso de las secciones compuestas. Yo creo que los alumnos, en la medida que vayan exponiendo, les vamos a ir pidiendo que avancemos en algo adicional. Por ejemplo, en tu caso, Gustavo, sería el tema de las secciones compuestas, o sea, cómo se va avanzando en la estructura, colocando el prefabricado de hormigón en este caso, y colocando encima una capa de hormigón colaborante que se conecta, que tiene armadura y que produce lo que estamos llamando una sección compuesta. Las secciones compuestas, hay un capítulo en el ACI 318, que el ACI 318 hay distintas versiones, ahí Eduardo sabe más que yo de esto porque apareció una del 2019, ¿no? Pero no sé si ha variado mucho respecto de la anterior, que era la del 2014, ¿no? No, solo hay un tema de la armadura de muros, que es lo principal, y la cuantía mínima en estribos, son cosas bien menores. Claro, entonces la del 2014 es interesante que usemos la del 2014 o la del 2019, porque el código ACI del 2014 es muy completo y tiene recomendaciones para prefabricados, digamos. Tiene un capítulo de las secciones compuestas, por ejemplo, los límites, etc. Los códigos anteriores a ACI, anteriores al 2014, el 2005, 2010 creo que había, tenían la diferencia de que vienen tratados por tipo de esfuerzo, flexión, corte, etc. Y el ACI 2014 viene por capítulos de tipos de estructuras, partes estructurales, losas, vigas. Antes así es, ¿no, Eduardo? Sí, porque el cambio entre el 2008-2010 con el 2014 fue efectivamente eso, que ya no se calcula por flexión, sino que se calcula por viga, losa, armadura, o sea, muro. Claro. Tienen que acostumbrarse ustedes, los que estén interesados en la parte estructural, a familiarizarse con en el caso del hormigón,
con el código ACI, digamos, el 318, en el caso del acero con el código ISSE, ¿no? Que es el código americano, en ambos casos, porque las normas chilenas han ido adoptando estos códigos como códigos internacionales. Nosotros tenemos una norma de hormigón armado que es la 432, ¿no? 430. 430, pero esa norma adopta la CI 318 del 2005, eso sí. Pero afortunadamente han variado poco. Entonces, lo mismo pasa con las normas de acero. Bueno, nosotros le vamos a ir proponiendo a los alumnos en la medida que presenten, que vayan avanzando. Ahora, si no presentan nada, no van a poder avanzar, entonces simplemente van a tener que quedar fuera del curso, digamos. Porque la idea nuestra es que el curso lo hagamos también en base al desarrollo que ustedes vayan haciendo, porque de esa manera no es solamente una explicación que uno escucha y ¿cómo se llama? Pues si no le interesa mucho, no la atiende y entonces no hay avance en lo que se pretende del curso, que es que ustedes logren poder tener la competencia de entender de qué se trata el prefabricado, para qué se usa y cómo se utiliza. Algunos serán más interesados en la construcción, otros más interesados en la estructura, pero como digo, el curso lo hemos desarrollado ya en semestres anteriores como un curso taller. O sea, la mitad del curso lo hacen ustedes. Entonces, si no hacen la parte de ustedes, en realidad quedamos cojos, ¿eh? Así que yo creo que en la próxima sesión, como dice Eduardo, entreguen todo lo que avancen. Hay muchísimo que se puede ver en estructuras prefabricadas, de cosas muy simples a cosas muy complicadas. Por ejemplo, en Italia se inauguró hace algunos meses el puente San Jorge o San Giorgio, como dicen en italiano, de Génova, que reemplazó al puente de Morandi, que se derrumbó hace 2 años. Ese puente es un puente muy bonito, diseñado por un arquitecto de Milán, no, de Génova, genovés, Renzo Piano. Es un puente muy bonito que para poder hacerlo en el tiempo que se hizo, del orden de 15 meses, que es un puente muy largo, sobre la ciudad, se utilizaron elementos que son vigas, losas de acero terminados con hormigón. Es un montaje interesante, ustedes lo pueden ver en las páginas web, el puente San Jorge de Génova, y así como ese hay muchísimas ejemplos, desde ejemplos simples que también son muy valiosos, como el caso que presentaban de la cámara, o los baños prefabricados de acero, que es interesantísimo, a soluciones muy complejas como este del puente San Giorgio, o también se va a usar prefabricado de acero en el puente Chacao, que está construyéndose en Chiloé, en edificios industriales, hay aplicaciones mineras, en estanques de relave. O sea, hay 1000 aplicaciones que ustedes pueden buscar, pero si no las buscan, como les digo, ahí ya no podemos hacer nada. Así que entréguenlo, por favor, porque nosotros, como tenemos que seguir con un programa que es acotado, y si no, vamos a ir aprovechando de las presentaciones de ustedes para ir desarrollando el resto del curso. Entonces, tienen que entregar esto. Estamos a martes, y nosotros estamos dejando la clase del jueves para que ustedes se pongan al día y trabajen. Entonces, el día viernes, que es la clase auxiliar, deberían entregar toda su investigación sobre un caso o algún tipo de prefabricado, de manera que en la clase del próximo
martes, que en realidad va a ser después del 18, porque no va a haber clases ahí, va a ser el martes 22, podamos darles algún tipo de continuación de la tarea en relación a lo que vamos viendo, que el tema que sigue es el despiece, es decir, que para hacer un proyecto de prefabricado, el primer punto es que tenemos que imaginar que lo vamos a partir en partes para después construirlo en esas partes y después unir esas partes y hacer un todo. Esa es la primera etapa del pensar un prefabricado, es cómo lo divido, que es lo que llamamos despiece, para después ver cómo construyo esas partes y cómo las conecto para que la estructura no se desarme. Así que, por favor, entreguen su informe tarea el próximo viernes como máximo y para que lo tratemos el 22, que es la clase próxima, pero ya vamos a usar los ejemplos para seguir con el despiece y no perder tiempo. ¿Algún comentario? Ah, tenía una duda con respecto a lo que comentó recién. Entonces, los casos que uno estudie o que comente o sobre los que uno presente, ¿tienen que ser de algo nacional o pueden ser como extranjeros? Puede ser internacional, puede ser extranjero. Como les digo yo, el puente San Jorge ese de Génova Nuevo es súper interesante porque aparte que es una mezcla de acero y hormigón, digamos, es, yo diría, uno de los puentes más bonitos y más técnicos que se han hecho últimamente, se acaba de construir. Y está el puente Chacao, en el caso chileno, digamos, que ustedes pueden obtener de los presentaciones o maquetas del Ministerio de Obras Públicas, cómo está diseñado, digamos, tiene el diseño hecho. Está la construcción del metro, como se ve acá, que tiene muchos casos, estaciones distintas, ¿no es cierto? Hay de todo, hay en vivienda, hay en edificios, hay en... Lo importante es que busquen cosas que a ustedes les llamen la atención y les interese, o puede ser una cuestión en especial, por ejemplo, losas prefabricadas. Las losas en sí son un gran tema porque la losa dentro de los edificios de hormigón es de los elementos más importante porque en la construcción tradicional el moldaje y la espera para el fraguado, para cimbrar, es lo que consume más tiempo en la construcción. Entonces, por eso que las losas es el elemento que más se prefabrica. Entonces, las losas en sí, tipos de losas para vivienda, hay losas aligeradas, losas, etcétera, sistemas manuales. Esa es la idea, digamos, por qué se usa el prefabricado. Aquí ya estamos viendo por qué se usa, por rapidez, por simplicidad, porque uno llega con la pieza lista, con el baño listo, llegar y conectar, ¿no es cierto? Entonces, ¿y eso por qué se hace? Porque se quiere velocidad y productividad, porque el avance de la ingeniería es ese, digamos. O sea, si la gente quiere ganar más, tenemos que ser más productivos, porque si producimos lo mismo y ganamos más, simplemente suben los precios y las cosas no se pueden comprar. Entonces, al final es un problema que está relacionado, o sea, el avance de los países está relacionado con los aumentos de productividad. Y el prefabricado es uno de las tecnologías que pueden contribuir más al aumento de la productividad. También podría alguno de ustedes tomar un tema de fabricación, o sea, yo quiero dejarle la libertad que busquen lo que pueda interesarles o hayan visto y les haya llamado la atención. Eso es. Entonces nos veríamos, desgraciadamente,
el 22, después de las fiestas patrias. Tienen que cuidarse ustedes para el 18. Ya, jóvenes, ¿algún otro comentario? Y la próxima reunión del 22 me gustaría verle la cara más, como dicen algunos, porque están los nombres. Ya, muchas gracias. Nos vemos el 22, entonces me Bruno, que entreguen estén el día bien. jueves, ¿eh? Nos vemos a la Ahí vuelta del estamos viendo a 18. Nicolás. Ya, chao, Chao, profe, chao. hasta luego. Chao. Chao, Chao. profe. Chao, profe. Gracias por las presentaciones. Chao. Gracias, sí, muchas gracias. Chao.